Buenas tardes, vamos a continuar con este módulo, un mensaje de libertad. Ya saben, es la carta a los Gálatas, y vamos a ver el tema número 14, que se llama de esclavos a herederos. No sé cuántos tuvieron oportunidad de darle una revisada al material que se les mandó a la presentación, y pues bueno, ¿verdad? Va a ser es importante, como un consejo, es a la hora de que estén viéndolo con su Biblia, y de preferencia si tienen alguna Biblia de estudio, pues está bien, ¿no? Pero si no, hay algunas que casi todas, de hecho, traen algunas referencias, ¿no? Vean las referencias, porque en este caso, por ejemplo, en este pasaje se está dando mucho las referencias con Romanos, ¿no? Evidentemente, como lo hemos dicho, Romanos expande mucho el tema. En Gálatas está bien conciso, está yendo muy, muy al punto. Entonces, este pasaje que vamos a ver, hoy iniciamos ya ahí con el capítulo 4, y vamos a ver los primeros 7 versículos de Gálatas, y dentro del argumento que Pablo está presentando en cuanto a, ¿verdad? Al venir a Cristo, cómo pasamos de la esclavitud, que hemos sido libres de la ley, hemos hablado mucho acerca de eso, ¿verdad? Y que, como vimos la semana pasada, hemos entendido, espero yo, cuál fue el propósito de la ley, para qué fue dada, ¿verdad? Como, si recordamos un poquito, es como un tutor, como un guía, ¿verdad? Para llevar a Cristo. Tenía la función de encuadrar ciertas cosas, muy dirigido evidentemente hacia la audiencia judía, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver cómo eso se amplía, porque a veces decimos la ley, y es así como la ley para toda la humanidad. Y bueno, hay algo de eso, y repito, ahorita lo vamos a ver, pero cuando Pablo hace referencia directa a la ley, siempre se está refiriendo a la ley de Dios dada por Dios al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, bueno, repito, recordamos también que fue añadida a la promesa, ¿verdad? Que primero fue dada la promesa, después la ley tiene ese propósito de guiar, ¿verdad? Y algo de lo que podemos encontrar en todo esto, y de hecho hoy lo vamos a tocar más, es el control de todos los tiempos. O sea, Dios está en control. A veces pensamos que las cosas pasan y como que Dios está por allá medio ausente, ¿verdad? Y como que volteó y ya se me salió de las manos esto. Y yo lo he dicho cualquier cantidad de veces. Luego oramos, ay Señor, toma el control de tal cosa. Dios está en control. ¿Sí me explico? O sea, son de las cosas, yo diría que son por las que no tenemos que pedir siquiera, porque intrínsecamente Él está en control. Podemos pedir sabiduría que nos guíe, y que nos ayude a controlarnos, ¿verdad? Porque a veces no queremos controlar otras cosas y no nos controlamos a nosotros mismos. A veces no podemos controlar ni nuestra boca, ¿sí? Entonces, eso es para empezar. Entonces, esta porción que vamos a ver hoy continúa con el mismo argumento, o sea, de ser esclavos a ser libres mediante Cristo, pero ahora cambia la ilustración, cambia la figura, ¿sí? Y yo no sé ustedes, pero personalmente la figura donde la cambió se me hace, o esa ilustración, la encuentro muy bonita, la encuentro muy alentadora, ¿verdad? Porque sin llegar a ser un argumento paternalista, sí es muy pastoral. Sí es muy, muy pastoral. Y bueno, hace a un lado esa figura que venía tratando, ¿verdad?, de la ley, y ahora pasa a la adopción. Esa es parte de una doctrina esencial, pero es muy importante que nosotros entendamos qué es esto, ¿verdad? Y cómo la adopción se da.
en el momento en que nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo. Sin embargo, está haciendo una analogía. ¿Sí? Esto es muy importante y lo vieron en su material. La palabra analogía es un símil. Es sencillamente utilizar una figura para entender la aplicación en lo espiritual. Entonces, ese cambio de ilustración de figura deja ver el corazón de Dios de una manera bien profunda, ¿sí? Porque se hace evidente que este Dios de la gloria, el que hizo cielos, tierra, el que hizo todas las cosas, tiene un deseo ferviente porque la corona de la creación, es decir, ¿quién es la corona de la creación? Por así llamarlo. Pues nosotros, ¿no? Los seres humanos, ¿sí? Nos volvamos a Él. O sea, Él está deseando que nos volvamos a Él y proveyendo y haciendo todas las cosas que le corresponden a Él para que nosotros podamos volvernos. Y vemos que ese es el deseo, ¿verdad? Que es un Dios absolutamente generoso, amoroso, etcétera. Y todo eso, yo particularmente a mí, repito, me parece una figura muy bonita porque me deja ver todo eso. Sí, repito, ese deseo de Dios. Entonces, en este pasaje, la idea central es la transición, fíjense bien, la transición de la humanidad de un estado de esclavitud espiritual similar a un niño bajo tutores y guardianes, ¿sí? De ahí a esa transición a uno de vinculación plena como hijos adoptivos de Dios mediante la redención en Jesucristo. Entonces, este pasaje enfatiza la libertad de la gracia sobre la esclavitud de la ley. O sea, ahí está el énfasis, ¿sí? Y ahora sí que en donde él está resaltando, donde el apóstol Pablo está resaltando, es precisamente la adopción de Dios y la herencia que recibe el que es adoptado mediante Cristo. ¿Sí? Entonces, vemos aquí en el pasaje que Dios envió a su Hijo en el momento oportuno. No fue un accidente, fue un momento que Él determinó. No es así como que, ¿y por qué no vino antes? ¿Y por qué no vino después? Bueno, ahorita vamos a ver, hay algunos aspectos muy, muy interesantes. Pero Dios envió a su Hijo en el momento oportuno, precisamente para rescatar, ¿sí? Y el propósito de rescatar es adoptar. O sea, no es nada más, bueno, ya los compré y ya siguen siendo mis esclavos, ¿no? No, los compro, ¿sí? Yo los rescato para adoptarlos. Es que importante es que entendamos eso. Porque eso es lo que está en la mente, eso es lo que está en el corazón de Dios. Claro que intrínsecamente somos sus siervos, ¿sí? O sea, somos esclavos, pues a alguien le tenemos que pertenecer, ¿sí? A alguien le tenemos que pertenecer, pero Él no nos trata como esclavos, ¿sí? Sino como hijos. Ese es el énfasis aquí, por eso después de eso nos rescata, ¿sí? Y después nos adopta, pero no se queda ahí, esto lo hemos hablado cualquier cantidad de veces, sino que envía a su Espíritu a morar en nosotros, en nuestros corazones, para que todo aquel que haya creído en Él, pues le pueda decir Abba, Padre. No es Abba Padre, es Abba, Padre, ¿sí? Entonces, bueno, aquí Pablo utiliza, repito, una analogía, ¿sí? Una figura que se conocía, era algo, una cuestión legal dentro de la cultura grecorromano para precisamente ilustrar esa transición de la humanidad de un estado de esclavitud, otra vez, a uno de filiación o de adopción en este caso. Entonces, esta analogía se basa en la figura de un heredero menor de edad en una familia rica y la aplica para explicar cómo la venida de Jesucristo libera a las personas de la tutela de la ley y los elementos del mundo, que ahorita los vamos a ver también, o tratar de entenderlos.
convirtiéndolos entonces en herederos libres mediante la adopción de Dios Padre. Y esto es importante destacar, que siempre es la redención precede a la adopción. Es decir, primero redime y después adopta, porque Dios no se relaciona con esclavos, ¿sí? Es decir, no adopta a esclavos. ¿Estamos aquí? No adopta a esclavos del mundo, a esclavos que están pues bajo el maligno. Y eso lo vemos desde Éxodo. ¿Qué es lo primero que hizo el Señor, por ejemplo? Bueno, ya cuando lo sacó y que pidieron una ley y todos, ¿verdad? Así sí, queremos una ley, queremos tener pacto contigo. Y Dios, no, yo ya hice promesa. No, pero que queremos pacto y todo eso, ¿no? Les dice, ok. Entonces, si ustedes ven ahí en Éxodo 20, justo antes de dar los 10 mandamientos, empieza hablando el Señor de Él y de qué es lo que Él hizo. Y les dice, ¿verdad? Yo soy el Señor su Dios que los sacó de la tierra de esclavitud. Yo los saqué de servidumbre, cuando dice de casa de servidumbre. O sea, ya no son esclavos, ¿sí? Ya ustedes ya son gente libres. Ahora, ya pueden vivir para mí. ¿Por qué no les dijo eso estando en Egipto? Y pudo haber despanzurrado a los egipcios en una palabra. Y ¿por qué los sacó? Porque primero viene esa redención. Dejaron de ser esclavos, ¿sí? Los llevó a la tierra que les había prometido a Abraham, Isaac, Jacob. A Abraham, más de 600 años antes. No sé si me están siguiendo hasta aquí. Entonces, veamos cómo esta analogía va paso a paso y vamos a tratar de aprender los elementos claves, ¿verdad? La parte del contexto cultural es importante, pero también hay una aplicación teológica que es clave aquí. Entonces, lo primero es el heredero cuando es menor de edad, ¿sí? Otra vez, esto es cultura grecorromana, ¿sí? Las edades eran distintas, pero nos estamos centrando ahí. Entonces, Gálatas 4, versículos 1 y 2 se lee así, en la Nueva Biblia de las Américas. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad o niño, ¿sí? Pero fíjense la palabra mientras. Eso indica tiempo, ¿sí? Dice, en nada es diferente del siervo o de un esclavo, aunque sea dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores. Guardianes y tutores es mayordomos o administradores, ¿sí? Pero hay dos funciones distintas. No me voy a detener ahí, pero las voy a mencionar adelante. Dice, está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada. Literalmente es el tiempo señalado por el padre. Es decir, el padre, el que va a heredar, él señala un tiempo, ¿sí? Y dice, cuando tenga tal edad, ya vieron ustedes, hay un margen, ahorita vamos a llegar allá, que era entre 14 y 18 años, pero podría ser después. Es decir, en el qué momento se entregaba la herencia, eso corría por cuenta del padre. Él es el que determinaba en qué momento. Sigan esa figura, ¿sí? O sea, no es, ya soy mayor, ya cumplí 18 años, ya me voy a independizar. Como ahorita salen con esas tonterías, no saben sonar las narices y quieren vivir independientes cuando no saben de lo que se trata, poner comida en su mesa. Y ya quiero vivir independiente, quiero vivir libre, ya me voy. Dices, ay, Dios de mi vida, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí el padre, o sea, en este caso, ¿verdad? Está diciendo tal fecha porque él sabe, y él lo ha determinado. Pero aquí no está hablando del Padre Celestial, aquí está hablando de un padre que va a heredar. Es la figura, nada más, ¿sí? Entonces, vamos a ver el primer elemento que menciona aquí, que es el heredero, ¿sí?
esa palabrita que ustedes ven ahí, nada más se las puse para que se confundan, pero eso quiere decir cleronomos, ¿sí? Cleronomos. Cleronomos es o heredero, es una palabra yuxtapuesta, ¿sí? La primera es cleros y la otra es nomos. Entonces, lo que esto quiere decir, describe a un beneficiario por ley. Nomos es ley, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que describe a un heredero? A alguien que es beneficiario porque hay una ley que respalda eso, ¿sí? En el mundo antiguo, un heredero era el hijo legítimo o adoptado que tenía derecho a la herencia completa de su padre. O sea, no tenía que ser necesariamente un hijo que llevara sus genes, ¿no? Lo podía adoptar y en el momento de adoptarlo tienes los mismos derechos, ¿sí? Y responsabilidades que tiene un hijo. Seguimos. Esto incluía propiedades, riquezas y estatus. Sin embargo, si el padre moría mientras el hijo era menor de edad, que eso generalmente era entre los 14 y 18 años en la cultura grecorromana, el heredero no podía tomar posesión inmediata. Esa es como que una regla que se aplicó no solamente ahí, pero es algo muy general, ¿sí? Entonces, fíjense, o sea, el testamento, la herencia, está protegida por una ley que a la que no puede acceder el hijo cuando es menor. ¿Sí me explico? Es hasta el momento en que es mayor de edad, él ya puede entonces pelearla. Mientras, están esos tutores. Luego en español les llamamos o los conocemos también como albaceas, ¿no? O sea, ¿quién es el que está, quién es el que gobierna? Literalmente es el que gobierna al niño o al joven, ¿sí? Y hace un par de días, algunos de ustedes recordarán, ¿no? Pero aquí en la historia de Inglaterra, no recuerdo cuál rey es que murió y dejó a sus dos hijos, ¿sí? Y el albacea era un hermano del rey y no le correspondía a él el trono porque ya había heredero, ¿sí? Sin embargo, nunca encontraron a los muchachos. Sí, se los trajeron para acá y pues la historia dice que están en alguna parte, creo que encontraron algo ahí en la Torre de Londres, ¿sí? Y al parecer correspondía a uno de los, la osamenta, a uno de los niños, porque era niño, era un menor de edad. Y bueno, pues hay algunos albaceas medios, ¿verdad? Ay. Juan sin tierra. ¿Mande? Juan sin tierra. ¿Juan sin tierra? Pues sí, pero bueno. Iba a decir algo, pero mejor le seguimos. Entonces nos dice el heredero, ¿sí? Es decir, alguien que es beneficiario por ley, que le corresponde a él. Ahora, dice que es un nepios o que es un menor de edad, que es un niño, ¿sí? Es nepios, esa es la palabra que ustedes ven ahí. El término griego implica inmadurez, ¿sí? Como un niño que no tiene la capacidad para manejar las responsabilidades de un adulto, ¿sí? Aunque el niño es señor de todo o es el dueño teórico de la herencia, en la práctica vive como un esclavo, ¿sí? Es decir, no tiene control sobre sus bienes ni libertad para decidir. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a un libre de un esclavo? ¿Un esclavo puede hacer lo que se le da la gana? No. ¿Y uno libre? Sí. Bueno, o sea, puede tomar decisiones, ¿verdad? Un esclavo, pues puede tomar las decisiones en cuanto a las únicas que les da el amo, ¿verdad? ¿Lo quieres hacer con esto o con esto? En el caso de algunos, ¿no?
Pero fíjense qué tremendo. Es un heredero, ¿sí? Que es decir, es un menor de edad, no tiene la capacidad para manejar pues asuntos y responsabilidad como para tomar decisiones, porque un niño puede tomar decisiones muy torpes, no porque el niño sea torpe, pero es porque no tiene el desarrollo y no tiene la experiencia. Cuando ustedes ven, por ejemplo, cuando vemos, ¿no? Es el rey o era el emperador fulanito de tal y tenía 15, 16 años, ¿ustedes creen que él era el que tomaba las decisiones? Probablemente nunca las tomó hasta que no se murieran los albaceas, porque luego los tutores eran bien tremendos, ¿sí? Y históricamente muchas veces tenía que una vez decir, ya soy mayor de edad, y el tutor quería seguir influenciando y manejando el asunto, ¿verdad? En algunos casos el heredero se ponía pilas y o lo desterraba, o le daba su estate quieto o cuello, ¿sí? Porque no lo iba a dejar, o sea, quería seguir manteniéndolo bajo control, ¿sí? Eso es en el mundo, ¿no? Pero entendamos esas figuras. Entonces, aquí viene el asunto. Estaban esos tutores y administradores, ¿sí? Epístropos y oikonomos. Entendemos esa palabra, ¿no? Oikónomo. Es que de ahí viene economía. Bueno, un oikónomo es un administrador. Es alguien que gobierna sobre los bienes de la casa. Pero eran dos tipos distintos de personas que estaban a cargo. Es decir, había quien lo educaba. ¿Se acuerdan que mencionamos algo de eso la semana pasada? Que le enseñaba cosas y lo llevaba, lo traía y estaba ahí. Y había otros, normalmente era así, ¿verdad? Que estaban sobre la hacienda, vamos a decirlo, ¿no? Estos eran guardianes designados por el testamento del padre o por la ley. A veces el padre a veces no dejaba, se daban casos en que ahora sí que moría intestado, ¿no? Entonces ahí estaban las rebatingas de quién maneja el asunto, ¿sí? Hasta hoy sigue, ¿verdad? No, hasta hoy sigue eso. Entonces, los tutores supervisaban la educación y el bienestar del niño, mientras que los administradores gestionaban las finanzas y propiedades. Entonces, fíjense, la ley, ¿qué es lo que hace? Esta es la figura. ¿Qué es lo que estaba haciendo la ley? ¿Sí? Administra o guarda la herencia hasta que se tenga acceso a la herencia mediante la fe. Eso es todo lo que está manejando ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Hasta que sean mayor de edad. Por eso es una alegoría, ¿sí? Menor de edad, fíjense cuál es la alegoría que utiliza el apóstol Pablo. Menor de edad es un incrédulo, ¿sí? Un mayor de edad, alguien que ha venido a Cristo, ¿sí? En tanto se es incrédulo, está siendo gobernado por los elementos del mundo. Una vez que vienes a Cristo, eres libre, ¿sí? Ya no tienes que obedecer eso, pero ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Entonces, el niño debía obedecerles estrictamente, sin autonomía. ¿Hasta cuándo? Hasta la fecha señalada por el padre, como vimos ahí en el texto. Es decir, el momento en que un padre determinaba la mayoría de edad de su hijo. Ahora, otra vez aquí, nuestra mayoría de edad, nuestra libertad de la esclavitud, nuestro paso de esclavos a herederos, es cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. Esa es la analogía, ese es el símil que está utilizando aquí el apóstol Pablo, ¿sí? En el momento en que creemos, entonces, ¿verdad? Bueno, ya creímos en ese momento, ya nos redime. En ese momento nos adopta, o sea, ya nos hace los beneficiarios legales de toda la herencia, ¿sí? Esto es importante, hermanos. Pero
no se queda ahí, porque no solamente nos da los derechos legales como hijos adoptados. ¿Alguien me puede recordar qué dice Juan 3:16? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda más, que es vida eterna. Cuando me muera, ¿me voy al cielo? Ya lo hemos visto. Vida eterna es la vida de Cristo, es la vida de Dios, es el Zoe, ¿sí? De hecho, Zoe quiere decir vida, nada más, o sea, así, sin más cosas. De hecho, es Zoe, ¿sí? Zoe, y eso es vida. Entonces, aquí, bueno, está ese adjetivo, ¿verdad? Eterno, refiriéndose a la cualidad de vida. Es decir, en el momento en que creemos, nos redimió. Ya no estamos bajo condenación, pero el Señor va más allá y pone su vida en nosotros. Es decir, no solamente nos da el recurso de la herencia, vamos a llamarlo de esa manera, pero es que nos da la vida y con ella la facultad de poder disfrutarlo. ¿Sí? Entonces tenemos esa vida y eso nos habilita para vivir para Él, para disfrutar de hacerlo, para disfrutar de la herencia, para dar frutos. Si no tuviéramos la vida de Él, seríamos libres de la condenación al momento en que Él nos redimió. ¿Sí? Pero seguiríamos bajo ciertos tutores de qué es lo que nos va a regular externamente, ¿no? En cambio, remueve todo eso y pone su vida. Es decir, por eso vimos la semana pasada cuando dice, es que la ley no tiene la capacidad de vivificar. La ley no tiene la capacidad de dar vida. Entonces, ¿es ley o es vida? Lo alcanzan a ver ya con más claridad, hermanos. Entonces, aquí esto es muy significativo porque el apóstol se refiere a que el ser humano, otra vez, viene a ser mayor de edad en el momento en que ha puesto su confianza en Cristo. Mientras tanto, no. Mientras tanto, es un incrédulo, es un esclavo. ¿Sí? Y aunque el Padre ha provisto una herencia para él, en tanto no salga de esa condición de esclavo, no la puede disfrutar. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? ¿Sí? Entonces seguimos avanzando, porque aquí viene hemos visto algo de ese contexto cultural. Esta analogía era familiar para los Gálatas. En el derecho romano y el griego, que vimos algo, hemos visto un par de cositas, los menores heredaban, pero quedaban bajo tutela para proteger la herencia de malas decisiones. ¿Sí? Eso es el contexto cultural. Pablo usa esto para mostrar una paradoja. Paradoja es una figura del lenguaje, ¿sí? Que el heredero, ¿cuál es esa paradoja? Que el heredero es dueño, pero no es libre. O sea, ahí está para él, pero no es libre. Entonces, esto resuena con prácticas como la tutela en Roma, donde el tutor actuaba como un padre sustituto temporal. Otra vez, eso es la cultura, ¿no? O sea, porque luego a veces decimos, no, bueno, pero a ver, vamos a ver aquí esa alegoría y no estamos tratando de darle ningún significado a que si el padre temporal, no, nada de eso. Sencillamente eso es el contexto, así era. ¿Sí? Es decir, tal muchacho, ¿verdad? Se murió el papá, él es el dueño, pero no tiene acceso a la herencia, alguien lo tiene que gobernar hasta que se cumpla lo que el padre determinó, el tiempo en que el padre determinó. Entonces vamos para allá porque aquí se pone muy bonito el asunto. Dice, así también nosotros, ¿ok? Así también nosotros, otra vez, mientras éramos niños, ¿qué es lo que está diciendo? Ya no somos niños. Mientras éramos niños, estábamos, ¿se fijan cómo está hablando en pasado? Estábamos sujetos a servidumbre
bajo los elementos del mundo. ¿Qué quieren decir los elementos del mundo? Enseñanzas o principios rudimentarios. Ahorita vamos a ir más para allá. Pero, digan conmigo, pero cuando vino la plenitud del tiempo, ¿sí? Plenitud del tiempo es el cumplimiento del tiempo, ¿sí? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando el Padre determinó, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Aquí es en donde vemos, donde cobra mucho sentido, cuando dice, a ver, ¿a quién se está dirigiendo aquí? Cuando dice, bueno, nació de mujer, ¿qué quiere decir eso? ¿Que se encarnó? Pero dice, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Todos. Todos en un sentido de todos bajo los rudimentos del mundo, pero bajo la ley de Dios, bajo la ley mosaica, ¿quién estaba? Los judíos. Al judío primeramente y después el griego, ¿sí? Porque la salvación viene de los judíos. No quiere decir que son especiales, no quiere decir que son superiores. Eso se la han creído por siglos. Pero no es lo que la Biblia dice. ¿Estamos aquí? O sea, es la responsabilidad. Ok, mira, ya llegó, acuérdense, a lo suyo, y los suyos, pero de los suyos, algunos lo recibieron. ¿Sí? Y a esos que lo recibieron, a esos que creyeron en él, ¿qué les dio? La autoridad legal de ser hechos, porque no eran hijos. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, bueno, seguimos avanzando. Mientras éramos niños, está hablando evidentemente nosotros, incluyendo tanto a los judíos que estaban bajo la ley, ¿sí?, como los gentiles que estaban bajo leyes, filosofías, regulaciones nacionales y religiosas. A fin de cuentas, todo eso se liga, ¿sí?, a su conciencia. Aquí lo dupliqué, ¿sí? Pero todo eso se liga ¿a qué? A la conciencia. Entonces, a ver, ¿qué ventaja? Por eso vamos a ver después en la serie que estamos llevando en el Dios de gracia y paz, ¿sí? Va a llegar un momento ahí en donde los judíos, porque se está dirigiendo a ellos, ahí en la carta a los romanos, y dicen, bueno, entonces, ¿qué ventaja tiene ser judíos? Si estamos iguales, si necesitamos lo mismo que los gentiles, entonces, ¿qué ventaja tiene? Y dice Pablo, pues mucha, ¿sí? Mucha, porque dice, es a nosotros a los que se nos dio la palabra. A nosotros vinieron los pactos, sí, pero ¿para qué? Para guiarnos a la fe en Cristo. Entonces tú puedes tener todo eso, pero rechazar a Cristo, todo eso no te sirvió de nada. ¿Sí me explico? Entonces, vamos para allá. Éramos niños, estábamos bajo elementos del mundo. ¿Sí? Elementos del mundo. ¿Quieres saber cómo se dice eso? Stoxeia tous cosmon. ¿Sí? Eso quiere decir elementos del mundo. ¿A qué se refiere? Se refiere a principios básicos, a rudimentos del mundo, como las leyes religiosas, también como las leyes civiles. Fíjense, aún no necesariamente, o sea, esto para los gentiles, ¿sí? O rituales, o la ley mosaica en el caso de los judíos. Pero siempre tantos judíos como gentiles estaban bajo ciertos rudimentos. Ese es el punto, ¿sí? Ahora, ¿cuántos de los que están aquí han escuchado, por ejemplo, acerca del código Hammurabi? ¿Sí? ¿Sí ubican lo que es el código Hammurabi? Ok, el código Hammurabi, bueno, Hammurabi fue un rey, una sexta dinastía, creo, por allá cerca de 1800 años antes de Cristo. Y era un buen rey, babilónico, ¿sí? Pero el asunto, fíjense, es de que tenía unas leyes bien tremendas,
De hecho, hay muchos ateos que dicen o que quieren refutar la Biblia y dicen, no, pero es que todas esas cosas que dice la Biblia, muchas de esas cosas, lo que pasa es que Moisés copió del código Hammurabi muchas cosas, ¿sí? Entonces dices, no hay, no había relación en ese sentido, no había relación. Entonces, pónganme atención, porque lejos de poder, de ser, por ejemplo, con el código Hammurabi, refutar la Biblia, lo que hace es confirmarla. Ahí les va. Por ejemplo, hay muchos principios morales. Son un montón de leyes, no recuerdo exactamente cuántos, no importa, luego lo podemos ver. Pero hay muchos principios morales, ¿sí? Ahora, él decía, acuérdense que eran paganos, ¿sí? Acuérdense que era un paganote. Y él decía, esto vino de un Dios. ¿Sí? Esto tiene que ser de un Dios, ¿sí? Entonces, en esos principios morales que él se enfatiza la justicia, por ejemplo, se enfatiza el orden social, se enfatiza la ética, ¿sí? Una de las cosas más importantes que maneja ahí es la ética retributiva, ojo por ojo, estás ahí, ¿sí? Eso le llamaban lex talionix o la ley del talión, ¿sí? Entonces, habla de es decir, y es el mismo principio, es para que, pues, si le sacaste un ojo a uno, pues no te tienen que sacar los dos, pero tampoco te van a picar nada más, no, te van a sacar uno, porque eso es retribución igual, ¿sí? Entonces, fíjense, había muchas leyes para la protección de los vulnerables, ¿sí? O sea, es decir, habían leyes que estipulaban que se tenían que cuidar a las viudas, a los ancianos, a los huérfanos, a los grupos más vulnerables. Hay una serie de leyes que es lo que se tenían que hacer, ¿sí? Pero también habían leyes para dejar claro y mostrar integridad en las transacciones comerciales. O sea, dame kilos de 1,000 gramos, no de 800. Sí, y no puedes hacer esto. Habían leyes que encerraban todo eso, ¿verdad? Habían normas y leyes de responsabilidad y obligación moral. Por ejemplo, pues tú tienes que asumir las consecuencias de tus actos. Por ley, tienes que asumir las consecuencias de tus actos. ¿Sí? Había condena al homicidio, había condena al adulterio, había condenas a la violación, había condenas al perjurio, es decir, a la mentira, al falso testimonio, a decir mentiras, todo eso era penado. ¿Sí? ¿Cómo la ve? Entonces, ¿de dónde salió todo eso? ¿De dónde habrán salido todo eso? Porque pues él se puso a ver y echarle cráneo y seguramente con consejeros, pero hay esto. ¿Y de dónde salió todo eso? ¿Ok? Entonces, fíjense, de hecho, todos los pueblos tenían leyes morales y todos los pueblos tenían leyes éticas, ¿sí? Es decir, el hurto, el robo era prácticamente condenado por todas las culturas, ¿sí? El asesinato es condenado por prácticamente todas las culturas. El adulterio es condenado prácticamente por todas las culturas. La violencia injustificada es condenada prácticamente por todas las culturas. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? Aún la mentira, todo, eran cosas penadas. Fíjense, aún se ubican a los mayas, ¿no? Todavía hay muchos mayas, sobre todo en el sureste de México y una buena parte de Centroamérica. ¿Sí? Muchos de ellos tienen, ahora sí que ADN maya. ¿Sí? En algunas localidades, por ejemplo en México,
hablan entre ellos y todo acá es en maya, ¿sí? Pero ellos tenían unas leyes bien tremendas. Aún, por ejemplo, la borrachera era penada, ¿sí? La borrachera era penada. Tenían un carácter, una ética sobre la guerra bien tremenda, ¿sí? Que por ejemplo era, si estamos peleando con aquellos, ok, vamos a pelear durante el día nada más. En la noche, cada quien que se lleve a sus enfermos, que retire a sus muertos, que cure a sus enfermos, descansen y mañana nos damos otra vez a trancazos. Pero eso era algo que tenían. Por eso, fíjense, cuando fueron los españoles para allá, ellos notaron eso. ¿Y saben cuándo eran los ataques? En la noche, porque ellos no se defendían. O sea, tal la convicción no, o sea, por ley, este rudimento me dice que no pelee ahorita. Pues, ¿no? Fíjense. Pero bueno, eso es por decir muchas cosas. Entonces, otra vez, ¿de dónde sacaron todo eso? ¿Quién les dijo que es bueno, que es malo, que es moral, que es inmoral? ¿Quién les dijo eso? Pues Dios, la sabiduría. ¿Sí? La conciencia. Escrito en la conciencia de los hombres. ¿Sí? O sea, cuando Dios creó al hombre y le hizo todo, imagínense todo lo que le metió al hombre con ese soplo. Imagen y semejanza. ¿Sí me explico? Que se han perdido algunas cosas, sí, pero otras ahí están. Y aunque cada vez evidentemente está más erosionado, está más distorsionado, se debe a otras cosas, no me voy a meter por ahí, pero eso ya se deben a agendas, ¿sí? Eso ya son cosas que son programadas, ¿no? Y otra vez, aquellos que están empujando eso, aquellos que están empujando la división, que están empujando el odio entre grupos, aún de una misma ciudad, en una misma nación, como lo vemos aquí, ¿sí? Aún, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, Romanos de ellos? Bueno, esos retienen con injusticia la verdad. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces no es de que no sepan, sino están tontos. De hecho, se pasan de vivos. No es de que no sepan, esto está mal, esto está... No es que no sepan, es que no me importa. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? En Colosenses 2:8, nada más para echarle otra rana a la olla, dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía, o sea, por su manera, por pensamientos, ¿no? Y vanas, fíjense, dice, vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios o a las normas elementales del mundo y no según Cristo. O sea, hay cosas que son buenas, que están bien. Pero dice, pero es que como creyentes no somos gobernados por eso. ¿Sí? Eso no forma ya parte de nuestra herencia. De hecho, hemos sido liberados de todo eso. Ahora ya somos libres. Por eso todas las religiones, todos los sistemas políticos, todos se basan en el pensamiento humano. ¿Sí? Y en algún punto se entrelazan porque en política y en religión, hay elementos. Muchas de las políticas que vemos nosotros ahorita aquí, muchas de las cosas que salen, tienen elementos de religión. No necesariamente todos son elementos políticos, hay muchos elementos de religión. ¿Sí? Entonces, pues bueno, seguimos avanzando. Porque este pasaje está muy claro. Es decir, aquí Pablo lo amplía ahí a los colosenses. Dice, si ustedes han muerto con Cristo, ¿sí? Es decir, si han creído a los principios o a las normas elementales del mundo, hace una pregunta. ¿Por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules o manosees, no gustes, no toques? Y después dice, todos los cuales, es decir, todos los principios elementales del mundo, ¿sí? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso. O sea, en algún momento dado va a expirar eso. Ya no va a tener, no va a servir. No, va a llegar el momento en que eso no va a servir para nada.
Dice, ahora, todo eso, ¿cómo es? Según los preceptos y enseñanzas de ¿quiénes? De los hombres. Dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. ¿Sí? Reina Valera dice, tiene así como que, se me fue la palabra, una buena reputación, ¿no? De sabiduría y de devoción y de culto. Pero esto, más literal y más claro es muy complicado decirlo, ¿verdad? O sea, todo eso tiene la apariencia de sabiduría en una religión humana. En la humillación de sí mismo, ¿sí? O sea, ¡ay, qué humilde soy! ¿Sí? Y en el trato severo del cuerpo. Esto es ascetismo. Hay que sufrir para merecer. ¿No? Dice, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, todo eso, que tú puedes seguir haciendo todo eso no te van a quitar las ganas de pecar. O sea, porque no tiene nada que ver con tu naturaleza. Es cuando Cristo viene, nos redime, pone su vida, ¡shuk!, hay un cambio. Y evidentemente hay una tendencia a pecar porque nuestra carne no ha sido redimida. Pero está esa lucha que pone Pablo, ¿verdad? Allá en Romanos capítulo 7. ¡Ay! Porque lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y ¡ay! Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí me explico? Y existe esa tensión. ¿Sí? Por eso muchos decían, no, es que ahí está hablando cuando Pablo no era creyente. No es cierto. Era un creyente porque todos los creyentes tenemos esa tensión. El único que nunca ha tenido esa tensión ha sido Jesús. ¿Sí? Pero por eso todos tenemos esa tensión de luego de que a cuántos nos ha pasado. ¡Ay, ya la volví a regar! O sea, no quería y ya volví a meter la pata. Ahora sí que tropecé de nuevo con la misma piedra. Decía el profeta, ¿verdad? En cuestión de hasta ahí. Que ya iban a empezar, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo Pablo explica que, por ejemplo, la ley de Moisés funcionaba hacia los judíos funcionaba como un tutor temporal que los guiaba, ¿sí? Siendo el pueblo de Dios que los guiaba como niños, ¿a quién? A Cristo, ¿sí? Pero los mantenía en un estado de esclavitud espiritual. Entonces, ahora, ya refiriéndose a todos, ¿no? Bueno, y entonces otra vez los gentiles, pues dices, bueno, yo no estoy sujeto a la ley de Moisés. Bueno, ¿por cuál ley quieres que te juzgue? ¿Por tu conciencia? Va. Que es a fin de cuentas, para luego que esos que hacen preguntas, bueno, ¿y qué pasó con aquellos que nunca escucharon de Cristo? ¿Qué pasó con los que nunca escucharon de la Biblia? Bueno, pues serán juzgados por sus conciencias, serán juzgados por sus propias leyes, ¿sí? Es decir, si no mentirás, o sea, el perjurio, lo que sea, ¿no? Y lo hiciste, ya violaste la ley, ya eres culpable. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí o no? Entonces eso es. Y a los que no conocieron entonces, a los que nunca creyeron porque nunca tuvieron la oportunidad, Dios es justo. Los juzgará según sus conciencias, según las leyes con las que vivieron, ¿sí? Entonces, fíjense, aunque la humanidad era heredera de las promesas de Dios hechas por Abraham, y este es el punto, la ley ¿para quién fue? Para un pueblo en particular, pero las promesas ¿para quiénes fueron? Para todas las naciones de la tierra. Entonces la promesa viene para gentiles y judíos, o judíos y gentiles, ¿sí? La ley para los judíos, nada más. Y la ley no tenía ningún valor espiritual en el sentido de, con esto soy mejor. Repito, aunque a lo largo de los siglos
Ese ha sido el pensamiento. Y lo vamos a ver después. Entonces, aquí es donde viene, ya vemos ya la intervención de Dios. El cumplimiento del tiempo. ¿Sí? El cumplimiento del tiempo. Dios el Padre determina el momento perfecto para la venida de Cristo. ¿Sí? Esto alude al tiempo histórico. El Imperio Romano facilitó la difusión del Evangelio y la ley había cumplido su rol preparatorio. ¿Por qué en qué momento vino Jesús? No, es que bueno, fue casual que Él nació. No, fue el tiempo en que el Padre lo determinó. ¿Sí? Y definitivamente, aunque dices, bueno, el Imperio Romano tuvo, la verdad es que fue en buena medida una desgracia para la humanidad, ¿sí? Pero también lo cierto es de que hubo momentos, ¿no? Hubo momentos de persecución, pero no fue todo el tiempo. No fue todo el tiempo. Hubo un que otro emperador ahí que se puso rudo, pero otros le aflojaban y otros les apretaban y otros le aflojaban, pero permitieron que el evangelio corriera. Lo facilitó. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿por qué fue en ese momento? Bueno, pues porque Dios dijo, aquí es el momento de que mi hijo se va a hacer carne. Órale, vámonos. ¿Sí? Y viene la anunciación y todo eso que ya sabemos, ¿verdad? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿verdad? Seguimos avanzando. Es el cumplimiento del tiempo y ahí está el envío del Hijo. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Vemos ahí en Gálatas, nacido de mujer y bajo la ley, es decir, sujeto a la ley mosaica como judío. A eso se está refiriendo. Nacido en la carne, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Sí está claro eso? Ok. Él viene en un momento en donde se cumplen, es para cumplir ciertos propósitos, como cuáles, redención y adopción. Perdón, lo hemos mencionado. Es decir, su misión, ¿cuál era? ¿Verdad? Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Quién se perdió? El hombre, el ser humano, ¿sí? Entonces su misión era redimir y comprar, eso es lo que es redimir, comprar de vuelta o como un esclavo en el mercado. Cristo libera de la tutela de la ley, no solo perdonando pecados, sino adoptándonos como los hijos. ¿Sí? Entonces, en Roma, fíjense, cuando ya era el momento cuando ya dices, ya llegó el tiempo, ahí está el heredero, ya se va a transferir la herencia, ¿verdad? Ya se va a cambiar el estatus final, ya es el heredero, ya es mayor de edad, ¿sí? Entonces, es como que ya se borraba todo el pasado. Y la vida para esa persona, a partir de ahí, empezabas, ahora sí que borrón y cuenta nueva. Entonces se está utilizando esta figura, ¿no? Entonces, o sea, si fue esclavo, si fue huérfano, ya nada de eso importa, porque ya es el heredero, ¿sí? A eso le llamaban huiosthesían. O sea, es cuando la adopción se completa. ¿Sí? Entonces, espiritualmente esto significa pasar de esclavos a hijos con plenos derechos. No, pero es que yo antes así, bueno, antes. Ahorita ya no. Es que yo antes fui así, sí, ok, bueno, gloria a Dios, pero eso ya no. Ya es ahorita. Y ahorita estamos en un proceso de renovación, ¿verdad? Entonces, seguimos avanzando, ya para irnos al final. Versículos 6 y 7 de Gálatas 4, dice, y porque ustedes son hijos, ¿qué le está diciendo? Ustedes han creído. Son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre.
Por tanto, ya no eres siervo o esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios o mediante la acción de la gracia de Dios. Eso es lo que nos dice. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Y fíjense, si le escarbamos tantito aquí ya vemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Dios, el Padre, envió ¿a quién? Al Espíritu. ¿De quién? Ahí están. Ahí están los tres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Ok, qué maravilla, ¿no? El envío, no solamente envió a su Hijo, pero es que después envía a su Espíritu. ¿Se acuerdan de Pentecostés? Entonces, una vez adoptados, recibimos el Espíritu Santo que confirma nuestra afiliación. O sea, ya somos herederos. Abba es un término arameo íntimo para papá o padre querido. Pero eso es como daddy, ¿sí? Pero es eso, ¿no? Es un término, por cierto, usado por Jesús. O sea, el Señor utilizó ese término. ¿Sí? ¿Qué es lo que te está diciendo? Es una intimidad, o sea, no es un título nada más, ¿no? O sea, no sé, ¿qué eres mi papá? Pues, pues, papi. No, o sea, está hablando de que hay una relación. Era algo que se decía cuando se tenía una relación. ¿Sí? Entonces, simbolizando precisamente una relación cercana y confiada, no de miedo de esclavo. ¿Sí? Porque, o sea, no es nada más otra vez, ya, es que ya me adoptó, ¿no? Y ahora sí que el patrón ya me adoptó. ¿Sí? No, pero es que ahora me dio su espíritu. Y por ese espíritu es porque tenemos el Espíritu Santo que podemos decirle Abba, que podemos decirle Padre, Padre amado, con esa confianza de que ya no somos esclavos y que todo lo que estaba atrás se quedó atrás. ¿No le dan gracias a Dios por eso? De esclavo a heredero, ¿sí? Entonces eso clama en nuestros corazones. El Espíritu Santo, fíjense qué maravilla, no solamente reside en nosotros, pero es el mismo Espíritu el que clama, el que nos lleva a clamar, ¿sí? Entonces eso lo que hace es expresar nuestra nueva identidad. Ya no somos esclavos, ya somos herederos. Y esto es un contraste monumental con la obediencia externa bajo la ley, porque ahora es comunión interna. Antes, ¿por qué obedecías? Porque tenía que hacerlo. Y ahora, ¿por qué obedeces? Porque deseo hacerlo. ¿Sí? Antes, ¿por qué te guardabas y esto? Ay, porque si no, pues la ley me iba a hacer acreedor. Ahora, ¿por qué te guardas? Porque quiero agradar a mi Padre. Porque quiero, porque está en mi naturaleza. Aunque lucho con cosas, pero tengo ese deseo. Por eso, miren, si alguien dice, ay, es que la obediencia qué pesada, y se le hace pesada santidad, revise su fe. Revise mejor su fe. Si dices, ay, eso de andar acá en santidad y eso, ay, no, qué pesado. Pero soy cristiano. Revisa tu fe. Porque si no hay esos anhelos, esos impulsos, ¿sí?, hacia la santidad, si santidad no es deseable, si obediencia no es deseable, revisa tu fe. Es así de sencillo. Eso no quiere decir que no vamos a luchar, porque sí luchamos. Está bien ruda la lucha, pero tenemos al Espíritu Santo. ¿Estamos? Entonces pasamos de esclavos a heredero. El heredero menor se convierte en señor de todo al alcanzar la mayoría de edad. Espiritualmente, los creyentes dejan la esclavitud a la ley del pecado o de los elementos del mundo para ser herederos plenos, judíos o gentiles. ¿Sí? ¿Ven cómo estamos englobando todo aquí? La herencia incluye vida eterna, bendiciones espirituales y reinado con Cristo. ¿Quieres más? ¿O con eso te alcanza? Nos dice en la Nueva Traducción Viviente, me hizo muy bonita y muy clara. Sí, Romanos 8, 15 al 17, trata la misma idea. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo.
Recuerden que Pablo también les dice a Timoteo, no hemos recibido un espíritu de cobardía ni de temor, sino de dominio propio, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Dice, en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Pues, ese pues es muy importante, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar, aquí está donde luego esas cláusulas las que no gustan, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Y por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, el Señor la pasó mal. Bueno, nosotros en algún momento también, y hay algunos hermanos que la van a pasar peor. Entonces estemos conscientes de eso, orando por ellos, tengámoslos presentes, porque estamos unidos a ellos por un mismo espíritu, somos parte de un mismo cuerpo. ¿Sí? Entonces, por medio de Cristo, mis amados, todo se centra en la fe en Jesús. ¿Sí? No en las obras de la ley, lo que, pues ese es el tema principal, ¿no? De Gálatas. Vámonos ya para el final. Esta analogía es poderosa porque usa una realidad cotidiana para revelar una realidad profunda. ¿Cuál es esa realidad que revela? La redención en Cristo no es solo perdón, sino una transformación de estatus que nos hace participantes activos en la familia de Dios, al mismo tiempo de recibir la vida de Dios. ¿Sí? No es, ya me perdonó. No, sí, está bien. Qué bueno, ¿no? ¿Cuántos dicen, ay, gracias, Señor? Porque yo no podría con esto. O sea, no tengo manera, no tendría manera de hacerlo, pero gracias que me perdonaste. ¿Sí? Pero va más allá. Y Él sigue actuando y sigue actuando como parte de la obra del Espíritu Santo. Sigue generando cambios en nosotros. ¿Cuántos siguen cambiando? ¿Verdad? O sea, eso es un asunto del diario, ¿no? No nos podemos descuidar porque nos descuidamos y cosas malas pasan. Esa es la verdad. Si nos descuidamos, nos enfriamos, se nos empiezan a hacer fácil las cosas, decimos, no, pues al cabo es la gracia y que el Señor, que no sé qué, y al ratito, tómala, ya metimos la pata. O ya dijimos lo que no teníamos que haber dicho, hicimos lo que no debíamos de haber hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos mete en problemas. Y el Señor por ahí así como que, ay, a ver, ¿cuándo vas a entender? Y el Espíritu Santo ahí, ya ves, ¿para qué me andas contristando? ¿Ya ves lo que te sacas por andarme apagando? ¿Ya ves lo que te sacas? Ándele pues. ¿Sí? Ahí todos heridos, todos acá. No era necesario. No era necesario. Pero bueno. Pero ven para acá, te voy a limpiar. ¿No le dan gracias a Dios? O sea, pues ven para acá y sí, ¿verdad? Como en algunos casos a los bebés, ¿no? A veces les van a cambiar los pañal porque lo traen hasta el cuello, traen todo aquello, ¿no? Toda la espalda, así. ¿Y qué es lo que hace? Y les dice, ¡ay, chamaco cochino! No, ¿qué es lo? Pues, ahora sí que... ¡Bebé! ¿No? Pero los limpia, ¿no? O sea, el Señor hace lo mismo. O sea, no crean que limpiar nuestro pecado es algo agradable para Él. O sea, porque Él no tiene nada que ver con eso. Eso es completamente en nosotros. La ley, entonces, era un tutor temporal, no permanente. Es Cristo quien trae libertad de adulto, no regresión a la infancia espiritual. Es lo que le está diciendo ahí a los Gálatas, ¿no? O sea, pues ya han creído, como que otra vez se someten, como les dijo a los colosenses. La gracia libera permanentemente, la ley esclaviza temporalmente. O sea, hay remedio para eso y es la gracia de Dios. Dios controla la historia. La venida de Cristo no fue accidental, porque esto es
Esto es algo que muchos, bueno, dentro de la teología liberal, arguyen, ¿no? Fue algo circunstancial. Dicen también la muerte de Cristo fue algo circunstancial porque se dio esto, pero si hubiera hecho esto, o sea, y lo manejan de esa manera. Sin embargo, cuando nosotros vemos en las Escrituras, el Señor siempre dijo para que se cumpla. Para que se cumpla la Escritura. O sea, mi Padre ya dijo esto. Esto es así, esto se va a cumplir. No, pero que no sé qué, esto se va a cumplir. ¿Sí? O sea, ¿cuál circunstancial? Entonces fue tan determinado por el Padre el día que fue enviado el Salvador, como el día en que murió, ¿sí? Resucitó, ascendió a los cielos conforme a las Escrituras, y Él vendrá nuevamente. ¿Conforme a qué? A las Escrituras, pero ¿y quién sabe cuándo vendrá? Solo el Padre. Él ya tiene determinado. Por eso todos esos que le andan tratando de atinar ahí, no, ya está la fecha y las lunas de sangre y no sé qué, y muchos de ellos tienen nombres grandes, ¿sí? Y nos estamos acercando porque ahorita, ahí como está el asunto caliente ahí, Israel, Irán, y ese es el termómetro espiritual. Dicen una serie de pavadas, ¿sí? Porque no encuentro otra manera. Bueno, sí encuentro otra manera, pero no debo decirla. Sí, de cosas que no tienen nada que ver. Es que aunque alguien le atine a la fecha, estoy seguro que el Señor se la mueve. O sea, para que se te quite, ¿no? O sea, yo soy el que determino. ¿Sí? El punto es de que nadie sabe, por más que digan y se pongan, y no sé por qué no les entra en la cabeza, porque el Señor les dijo, cuando le preguntaron sus discípulos, les dijo, es el Padre en su sola potestad. Pero tú, entonces, y otros arguyen, entonces tú no eres Dios, porque tú deberías de saberlo. No, yo soy Dios, pero no soy el Padre. Yo soy el Hijo. Y el que determinó eso es el Padre, y yo no tengo problema. Entonces tú como Dios debes de saberlo todo. Como Dios sí, pero como Hijo no. Y ahí está hablando como Hijo. ¿Ok? Pues con eso, hermanos, terminamos. Señor, muchas gracias por tu infinita bondad y misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Y ayúdanos a entender este privilegio. Ayúdanos a entender esta enorme bendición de que hemos dejado de ser esclavos y somos herederos tuyos, Señor. Que somos mayores de edad, que eso implica muchos privilegios, ciertamente, pero también muchas responsabilidades, Señor. Y te damos las gracias por tu bondad y por tu misericordia. Ayúdanos a continuar aprendiendo, Señor. Ayúdanos también a que nos ayudemos los unos a los otros, a animarnos, ¿sí? A ayudarnos a caminar esta andadura contigo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.